Hace unos 2300 años, el gran filósofo griego Aristóteles afirmó que existían tres formas básicas de gobierno, cada una con su versión ideal y su versión perversa. La primera forma era la de un solo hombre gobernando sobre los demás. Su forma ideal, según Aristóteles, era la monarquía, y su forma perversa era la tiranía. La segunda forma era la de un pequeño grupo de hombres gobernando sobre los demás. Su forma ideal, según Aristóteles, era la aristocracia, y su forma perversa era la oligarquía. Y la tercera forma era la del pueblo gobernándose a sí mismo. La forma ideal, según Aristóteles, era la politeia, y su forma perversa era la democracia. Durante mucho tiempo, muchos pensaron que Aristóteles tenía razón y que la democracia era el gobierno del populacho ignorante y empobrecido que solo buscaba su bienestar inmediato. ¿Por qué Aristóteles dijo tal cosa? ¿Tenía razón? ¿No funciona la democracia? La historia oficial cuenta que la democracia nació en Atenas alrededor del 505 a.C. y, ciertamente, fue cuando recibió el nombre que tiene. En griego antiguo, demos significa pueblo y kratos significa poder o fuerza, de modo que democratia era simplemente el poder del pueblo, o sea, el pueblo gobernándose a sí mismo y no sometido a un rey o a un grupo de élite. Sin embargo, no fue Atenas la primera en tener este sistema. Muchas tribus primitivas solían regirse por asambleas, formadas por los miembros destacados o por todos juntos. Y hay vestigios de que varias ciudades-estado de la antigua Sumeria tenían reyes que consultaban con asambleas de ciudadanos y que eran estas las que, a veces, podían tener la última palabra en decisiones graves como la guerra. Así que, en realidad, la democracia ateniense clásica fue una versión refinada de una forma de gobierno que ya había sido utilizada en épocas anteriores, y que también era utilizada en otras comunidades de su época, pero no fue tampoco la primera opción que probó Atenas. Originalmente, cuando Atenas se consolidó como ciudad-estado, gobernaban a élite de terratenientes, una especie de nobleza, llamados los mejores o virtuosos. Aristos, en griego antiguo, significa los mejores. Por tanto, el gobierno de los mejores fue llamado aristocratia, o sea, aristocracia. Sin embargo, durante unos 100 años, fue evidente que las desigualdades económicas y los abusos de la clase aristocrática estaban provocando revueltas y conflictos internos que llevaron a Atenas al borde del caos y a una posición vulnerable frente a otras ciudades-estado. Un magistrado ateniense de nombre Solón intentó, en 594 a.C., solucionar el problema dándoles más poder a las clases comunes con la creación de las asambleas de ciudadanos. Sin embargo, sus esfuerzos no fructificaron y poco después, Atenas cayó bajo el poder de un tirano, Pisístrato. Así, Atenas pasó de una forma de gobierno de unos pocos a una autocracia, o sea, al gobierno de uno solo, que, aunque permaneció en el poder durante décadas y lo dejó en manos de sus hijos cuando murió, no logró resolver los graves problemas que agobiaban a la ciudad. Todo empeoró cuando los tiranos fueron reemplazados por un gobierno títere de su enemiga, Esparta. Alrededor del 510 a.C., un aristócrata astuto de nombre Clístenes logró captar el apoyo popular y expulsar al gobierno títere, pero no instauró una autocracia, sino que, más bien, retomó algunas reformas de Solón y fundó la democracia ateniense, o sea, el gobierno de la Asamblea de Ciudadanos, que controlaba las cortes y los consejos, que nombraba a los funcionarios y que decidía sobre materias tan graves como la guerra, y que incluían a todos los ciudadanos atenienses y no solo a la clase aristocrática. De hecho, durante la época de Pericles, hasta los más pobres tuvieron acceso a puestos públicos y a dirimir políticas de Estado. Era una democracia directa, o sea, directamente la asamblea gobernaba sobre la ciudad. Lo curioso de esta democracia es que se extendió durante unos 200 años. Funcionó para traer prosperidad, paz y seguridad a la ciudad y fue el marco del periodo de mayor gloria cultural de Atenas. Esta situación debería haber traído por tierra la opinión de Aristóteles, ¿no? Quizá no. Veamos. La democracia ateniense no era como las democracias que conocemos hoy en día. El demos, o sea, el pueblo, no se refería a toda la población. Era una manera de diferenciar a los hombres comunes, como artesanos, agricultores, mercaderes, etc., de los miembros de la élite o nobleza.
Y para ser parte de ese demos, debían tener la edad suficiente para servir en una guerra y haber nacido como hombres libres en Atenas. Esto dejaba por fuera a los jóvenes sin edad suficiente para empuñar las armas, a las mujeres, todas, a los extranjeros y, por supuesto, a los esclavos. No parece tan democrático según los estándares modernos, pero tenía sentido en la época. Si un hombre iba a ser llamado a defender la ciudad y a arriesgar su vida por ella, le parecía lógico tener derecho a decidir en qué guerras involucrarse. Ya habían tenido suficientes frustraciones con las decisiones de los tiranos y las guerras fallidas de los aristócratas. Por otro lado, ¿qué sentido tenía para un extranjero intervenir en los asuntos de la ciudad? Así, aunque el porcentaje de ciudadanos con respecto al grueso de la población era pequeño, seguía siendo mucho mayor que si la ciudad hubiera estado en manos de los nobles o de un rey. Así las cosas, durante varias décadas, Atenas prosperó, pero conforme aumentaron las presiones económicas y se involucró en más guerras, las incertidumbres y temores de sus demos fueron aumentando y creció la presencia de ciudadanos ignorantes y codiciosos que no solo votaban, sino que también manipulaban las decisiones de la asamblea para su beneficio. El resultado fue que, para cuando Aristóteles conoció la democracia ateniense, lo que vio fue una masa empobrecida e ignorante dominando en una ciudad al borde del caos. Nada recomendable, y habiendo sido Aristóteles el tutor del príncipe macedonio, había observado los triunfos de Macedonia, por lo cual era entendible que considerara la monarquía como una mejor forma de gobierno que la democracia. De hecho, en su teoría, Aristóteles consideraba que una autocracia era monarquía si el autócrata velaba por el bienestar común, pero tiranía si el autócrata solo se interesaba por sí mismo. Y así fue como diferenció a la aristocracia, o gobierno de los mejores, de la oligarquía, o gobierno de unos pocos. Porque él, y otros de su tiempo, seguían creyendo que los aristos, o nobles, realmente velaban por el bienestar de todos. Estas creencias los llevaron a pensar que la única manera en que una asamblea de ciudadanos pudiera funcionar bien como gobierno era que estuviera compuesta de hombres educados interesados en el bienestar común, lo que él llamó una politeia, y no como sucedía en la democracia ateniense de su época, dominada por una muchedumbre ignorante. Al final, Atenas efectivamente cayó bajo el poder macedonio y fue sometida a un régimen autocrático. El caso ateniense dejó dos ideas sobre la democracia. Una, que no era lo suficientemente disciplinada para hacerle frente a la amenaza de un poder autocrático externo. Y dos, que no servía para una unidad política mayor a una ciudad. Y esto se confirmó con Roma. Roma comenzó como una aldea gobernada por una asamblea de aldeanos, pero luego cayó bajo el poder de los reyes etruscos, de los que no se deshicieron hasta unos 250 años después. Cuando lo hicieron, volvieron al sistema de asamblea y llamaron a su país República. En latín, res significa cosa, asunto, y pública significa del pueblo. O sea, la república era un gobierno de los asuntos del pueblo. Sin embargo, la asamblea, a la que llamaron Senado, no estaba conformada por los romanos comunes o plebeyos, sino por los patricios o nobles, que eran los que habían expulsado a los reyes. La República Romana comenzó siendo entonces aristocrática, no democrática. La democracia en Roma llegó unos 150 años después de la fundación de la República, cuando se dio una crisis política que obligó a los romanos a reorganizarse. Los plebeyos querían participar en el gobierno. Fue así como nacieron las asambleas populares con poderes legislativos y capacidad para nombrar funcionarios. Incluso, redactaron una constitución, las famosas 12 tablas, que se exhibían en el foro para que todos pudieran leerlas. La República Romana fue entonces un sistema mixto, cónsules con poderes ejecutivos como los de los reyes, pero nombrados para el cargo por periodos cortos, un senado aristocrático y unas asambleas legislativas plebeyas. Y todo iba bien, hasta que Roma se expandió. Crecieron los conflictos entre patricios y plebeyos. Cada vez más, ciudadanos empobrecidos votaban según sus intereses inmediatos. Cada vez más, los ciudadanos romanos no vivían en la ciudad y no podían asistir a las asambleas en el foro. Y cada vez más, los generales romanos y los cónsules fueron ganando poder. Así, cuando en el año 27 a.C., el cónsul Octavio se convirtió en César Augusto, el primer emperador de Roma, todo el sistema derivó hacia una autocracia.
más o menos contenida por el poder de los aristócratas. Y aunque las asambleas siguieron funcionando, en la práctica menos ciudadanos participaban en ellas y menos poder real sostenían. A nadie se le ocurrió que se podrían nombrar representantes. Semejante idea era extraña y no aparecería hasta unos 1600 años después. Y de todas formas, para tomar decisiones importantes y dirigir el inmenso ejército romano, era más rápido y eficaz el juicio de un solo hombre que tener que esperar a que los ciudadanos se pusieran de acuerdo. Ni siquiera el Senado tuvo el poder que antes había tenido. O sea, que una vez más, la democracia no funcionó bien para una unidad política mayor a una ciudad, y era frágil. Cada vez que la República Romana se veía amenazada por poderes externos, los cónsules adquirían poderes autocráticos y eran los que podían defender la ciudad. Todo esto explica por qué durante mucho tiempo la democracia, fuera y dentro de Europa, solo se dio en comunidades pequeñas o en conjunto con la acción de los reyes. Por ejemplo, los países nórdicos. También explica por qué tantas repúblicas medievales, como Venecia, Florencia y otras, fueron de corte oligárquico o aristocrático y no democrático. Sin embargo, aún después de la caída del Imperio Romano, siguió existiendo la idea de que el poder político debía legitimarse en los gobernados. Era una idea que contrastaba con los reyes por voluntad divina o los tiranos impuestos por la fuerza bruta. Y esa idea prosperó en el siglo XVIII con la aplicación de una innovación importante. La representación fue una medida práctica, en realidad surgida de la necesidad y de las circunstancias. En Gran Bretaña, el poder del parlamento había venido incrementándose durante el siglo XVIII y buscaba legitimarse en la clase plebeya, que, sin embargo, no podía alejarse de sus villas y ocupaciones para estar yendo a Londres. Al mismo tiempo, las colonias británicas de América del Norte, aunque dependían de la corona británica, tenían que cuidar de sí mismas y debido a las distancias y las ocupaciones de los pobladores, mayormente agricultores y trabajadores de pueblo, se necesitaba una manera en que pudieran dar poder a la asamblea sin necesidad de estarse desplazando todo el tiempo. Para unos y para otros, la respuesta estuvo en la elección de representantes. No era una idea tan extraña. El primitivo parlamento islandés ya la había empleado en la Edad Media y en otras ciudades y villas se comenzaba a trabajar con esa idea. Pero sucedió que en el final del siglo XVIII fue un momento en que ideas radicales en torno al poder legítimo del pueblo y a la manera en que éste era ejercido coincidieron con grandes movimientos políticos, como la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las crisis del Imperio Español. Entonces, lo que había sido una idea práctica para solucionar un problema inmediato se convirtió en parte esencial del sistema democrático y así, la democracia representativa vino a resolver un viejo problema, la posibilidad de operar a gran escala. El siglo XIX vio la proliferación de los sistemas de representación, que convirtió a las monarquías europeas en monarquías parlamentarias e hizo surgir las repúblicas democráticas. Sin embargo, muchos seguían temiendo lo que Aristóteles había observado. Si el gobierno democrático, por culpa del propio sistema, caía en manos de una masa ignorante y egoísta, todo terminaría por desmoronarse. Quizá por esta razón, al principio se consideró que los ciudadanos solo debían ser aquellos que tuvieran propiedades, para que votaran siempre con el mejor interés de preservar el sistema. Pero luego, con las ideas de la Revolución Francesa de equidad e igualdad sonando muy fuerte en el ambiente, y la amenaza del comunismo, las democracias liberales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX abrieron la participación política a todos los hombres adultos, sin importar su condición económica, pero preocupándose por extender también la educación a la mayoría, obvio, para que votaran con algo de racionalidad y conocimiento. Y la democracia creció y se adaptó y asumió muchas formas. Suiza incluso tiene un sistema mixto, de democracia directa con representativa, y otros países la han combinado con la monarquía. Y aún así, nos encontramos una vez más en una encrucijada, viendo cómo muchos sistemas democráticos parecen caer en manos de la ignorancia y del populismo y cómo algunos derivan, una vez más, hacia la autocracia. Entonces, ¿tenía razón Aristóteles? ¿No funciona la democracia? ¿O será que solo se necesita una innovación que aún no vemos en el horizonte? ¿Qué piensas?